El día de hoy vamos a ver una sesión de guías clínicas de la de prevención primaria cardiovascular. Me basé en la guía del 2021 de la ESC, que es la actualizada de la del 2016. Pues esta guía se crea con la intención de apoyar a todos nuestros profesionales de salud para reducir la carga de la enfermedad cardiovascular existente. Esto es algo del temario que vamos a ver a lo largo de esta presentación, haciendo mucho énfasis principalmente en los factores de riesgo y la intervención a nivel individual. Algo de las abreviaturas para que se familiaricen con esas, que los voy a estar mencionando, las van a ver mucho a lo largo de la presentación. Y pues bueno, ya a manera de introducción, primero que nada, recordar que en el mundo la enfermedad aterosclerótica aún representa una causa importante de morbimortalidad. Esta guía provee recomendaciones sobre la prevención primaria de enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Busca facilitar la toma de decisiones en la práctica diaria, va a sintetizar, evaluar la evidencia disponible para pues, establecer mejores estrategias de manejo, ya que es una enfermedad muy compleja y muy probable. Se concentra principalmente en factores de riesgo, clasificación de riesgo y prevención de esta enfermedad. Vamos a hablar mucho de lo que es la estimación del riesgo y cómo esto provee información para poder hacer intervenciones de forma personalizada. También hace mucho énfasis en que se establecen recomendaciones especiales basadas en todas las diferentes poblaciones, tanto en edad, sexo, género, expectativa de vida, los diferentes perfiles de factores de riesgo, grupo étnico y geografía. Entonces, empezando con los factores de riesgo y condiciones clínicas que existen. Hay que primero establecer cuál va a ser nuestra población target o nuestra población objetivo para evaluar el riesgo cardiovascular. Primero, aquí nos clasifican dos diferentes de tamizaje. Existe el tamizaje oportunista y el sistemático. El oportunista es aquel que se realiza cuando no hay una estrategia predefinida, pero que el paciente acude por otra razón. Esto nos permite aumentar la tasa de detección, pero el impacto clínico benéfico realmente es incierto. Es eso mucho que se critica de que detectar algo, un tamizaje rutinario por otra razón. Y el tamizaje sistemático es aquel que se realiza en la población general como parte de un programa, ya sea de un seguimiento o una población ya determinada. Y este tipo de tamizaje nos permite, nos permite identificar factores de riesgo de forma mejor, pero no se ha visto que tenga un impacto en el desenlace cardiovascular. Aquí lo importante a establecer es que, pues ya sea, lo que sí nos van a identificar es que aumenta la detección de los factores de riesgo y también lo que hace mucho énfasis es que a pesar de identificar los factores de riesgo en cualquier tamizaje, va a ser importante la valoración de riesgo, que no es solo de alguna vez, sino es algo a lo que hay que darle seguimiento. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Los principales causales inmodificables van a ser la lipoproteína, siendo principalmente el LDL, el que vamos a hablar, la presión arterial elevada, el fumar cigarro de tabaco, la diabetes, adiposidad, el sexo y el género. Entonces, hablando un poco de cada uno, empezando con el LDL, la lipoproteína ApoB, el beneficio absoluto que se ha visto en los diferentes metaanálisis evaluados para hacer esta guía es que el beneficio absoluto de bajar el LDL va a depender del riesgo absoluto cardiovascular, entonces, y su reducción absoluta del LDL. Vamos a ver más adelante las metas de cada uno dependiendo de la clasificación y del tipo de paciente al que nos estamos refiriendo, pero en en el escenario más grave de la clasificación del paciente que tenga más comorbilidades, se busca un LDL más bajo de 55. Este colesterol no HDL es el que se va a utilizar en las calculadoras para valorar el riesgo de 10 años, a 10 años, que es el que vamos a ver más adelante. La presión arterial elevada, pues, es un factor de riesgo importante para cualquier enfermedad coronaria, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, para desarrollo de FA. Múltiples estudios longitudinales, genéticos, epidemiológicos han demostrado que la presión elevada es una causa mayor
para enfermedad cardiovascular aterosclerótica y no aterosclerótica. El fumar cigarro o tabaco, este es un factor que es responsable del 50% de muertes evitables en fumadores activos. El riesgo cardiovascular en fumadores menores de 50 años es 5 veces más alto que no fumadores. Un fumador de toda la vida pierde en promedio aproximado de 10 años de vida. Se ha asociado a mayor riesgo en mujeres. Y también es importante recalcar que el fumador pasivo igual se asocia con aumento de riesgo cardiovascular. Entonces es un factor a tomar muy en cuenta con nuestros pacientes. En cuanto a diabetes mellitus, este es un factor independiente para enfermedad cardiovascular, aunque aumente el riesgo hasta 2 veces. Personas con diabetes tipo 2 son mucho más propensas a tener múltiples factores de riesgo cardiovascular, pero tanto diabetes tipo 1 como prediabetes, todos son factores de riesgo independientes. En cuanto a la adiposidad, diferentes metaanálisis han concluido que tanto el IMC como la circunferencia de cintura están fuertemente asociados tanto a enfermedad cardiovascular como a diabetes tipo 2. Hay una relación lineal entre el IMC y la mortalidad en no fumadores. Y pues también se ha visto que la mortalidad por cualquier causa es menor en pacientes que tienen un IMC entre 20 y 25. En cuanto al sexo y el género, aquí es importante recalcar que la guía hace la diferencia entre lo que es el sexo y el género, siendo el sexo la diferencia biológica y física entre hombre y mujer, y el género las características socialmente construidas para el hombre y la mujer. Lo que hacen énfasis es que pues, estos roles sociales son también un determinante tanto en el acceso a la salud, uso de servicios, la percepción de la enfermedad, toma de decisiones y la respuesta terapéutica, porque hay diferentes condiciones en ambos sexos que pueden ser de mayor riesgo. Por ejemplo, la menopausia y el embarazo es distinta para la enfermedad cardiovascular, para el desarrollo, perdón, de la enfermedad cardiovascular. Bueno, ya tomando en cuenta cuáles factores de riesgo tenemos que vigilar, hay que identificar qué pacientes se van a beneficiar de tratar estos factores de riesgo. Por relacionarlo así, o sea, entre mayor el riesgo cardiovascular, por supuesto va a ser mayor el beneficio del tratamiento de estos factores de riesgo y por lo tanto va a ser más baja el number needed to treat para prevenir un evento cardiovascular. O sea, con esto en mente, también vamos a ver que a lo largo de esta guía se utilizan tanto el riesgo a 10 años como la estimación de riesgo cardiovascular a lo largo de la vida para todos los diferentes grupos de pacientes que vamos a clasificar. Y esto porque nos van a dar mayor información y va a ser como la piedra angular para poder establecer un riesgo bien definido y así tratar individualmente al paciente. Estos son los diferentes grupos de pacientes que se analizan, que son pacientes aparentemente sanos, con enfermedad renal crónica, sin diabetes o enfermedad cardiovascular, pacientes con hipercolesterolemia familiar, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular ya establecida. Y pues bueno, el inicio de del tratar estos factores de riesgo va a ser lo que proponen aquí en un proceso escalonado o por pasos, que es la primera parte de la intervención. Esta intervención, de acuerdo a los factores de riesgo, por un abordaje escalonado. Este abordaje escalonado permite establecer estrategias de tratamiento intensificadas de acuerdo al proceso de toma de decisión multidisciplinaria que por supuesto también debe de incluir al paciente. Hacen mucho énfasis a lo largo de esta guía que o sea que aprender a comunicar el riesgo que tiene el paciente cardiovascular a 10 años y a lo largo de la vida es muy importante para que se puedan tomar decisiones en conjunto. Y también es importante mencionar que tanto las metas de LDL, de hipertensión, control glicémico, se van a mantener con las mismas recomendaciones que las guías de la ESC recientes. Entonces, en este esquema podemos ver cómo ellos sintetizan cómo es este algoritmo de seguimiento. Entonces, vamos a establecer metas de prevención para todos los grupos, como ya se establecieron, aparentemente sanos, con ya enfermedad cardiovascular establecida o con alguna condición que establece un riesgo.
se estima un riesgo cardiovascular y se tienen que tomar en cuenta los potenciales modificadores de riesgo, que vamos a ver muy a detalle, y se toma, pues bueno, se hace una discusión, se le informa al paciente el riesgo que tiene y las posibles vías de tratamiento que existen. Entonces se hace esto personalizado, principalmente a nivel individual, cumpliendo los objetivos y las metas establecidas con todos los cambios y pues, o sea, idealmente sería llevarlo a un nivel ya poblacional que ya intervenga a nivel de salud pública, etcétera. Pero aquí pues hacemos énfasis en que esto es a nivel individual con el paciente, todo para reducir el riesgo y la carga de la enfermedad cardiovascular. En este otro esquema vemos cómo se van a clasificar en los diferentes grupos que ya mencionamos, aparentemente sanos, etcétera, y empezando con un step número 1, donde siempre se inicia con metas de prevención independiente del riesgo que el paciente tenga. Ya de forma secundaria estratificamos y clasificamos, discutimos potenciales beneficios del tratamiento que se podría llevar a cabo y también es muy importante en esta sección vaya a darle un seguimiento a los efectos del tratamiento para evaluar si se puede o cómo se va a intensificar el mismo para lograr los objetivos establecidos. En un segundo paso ya se calcula el riesgo a 10 años con una calculadora que les voy a mencionar más adelante, y se calcula el riesgo, lo que se llama Lifetime Cardiovascular Risk, que es el riesgo a lo largo de la vida. En pocas palabras, es un estimado de la edad a la cual una persona tiene el 50% de probabilidad que haya tenido un evento cardiovascular o haya muerto. Y pues se calcula con diferentes criterios clínicos, considerando edad, el nivel del factor de riesgo al cual se clasifica el paciente, los modificadores de riesgo que existen, entre otros. Y otro también aquí muy importante aclarar o explicar cómo lo utilizan es el beneficio del tratamiento a lo largo de la vida. Por decirlo o tratar de explicar de una forma más sencilla, es un número, es un resultado a base de un cálculo en un modelo o en un algoritmo en el que se toma en cuenta la diferencia numérica entre la edad predicha a la cual hay un 50% de probabilidad que una persona va a tener un evento cardiovascular o morir con el tratamiento versus sin el tratamiento propuesto. Entonces el resultado le da al paciente tal cual en un número, se expresa en años de vida libres de enfermedad cardiovascular. Uno de los ejemplos que ponen ahí, o vaya, de las escalas que tienen, por ejemplo, es el dejar de fumar. Entonces, a medida de tomando en cuenta este algoritmo que ya tienen establecido, te arroja, bueno, si dejas de fumar a esta edad, los años extra libres de enfermedad cardiovascular van a ser tantos. Y eso pues le ayuda al paciente a tener mejor perspectiva de su riesgo y su beneficio. Bueno, ok, y luego ya la clasificación de riesgo cardiovascular, tenemos el algoritmo SCORE 2 y SCORE 2 OP. Es lo mismo, simplemente va a variar por la edad. Es el Systemic Coronary Risk Estimation 2, que es para estimar el riesgo de eventos fatales y no fatales a 10 años por enfermedad cardiovascular. Y el otro es igual, simplemente se calcula a 5 y 10 años y es para personas mayores de 70 años. Ok, algo importante aclarar aquí es que también la sobrevida libre de enfermedad cardiovascular se va a disociar de la sobrevida general de forma progresiva, conforme aumenta la edad debido al aumento de riesgo de mortalidad no cardiovascular de la persona. Entonces, esto se conoce como el riesgo competitivo. Los modelos que no consideran este riesgo tienden a sobreestimar el riesgo cardiovascular a 10 años. Entonces, es algo importante tomar en cuenta que ellos evaluaron a la hora de hacer esta calculadora de riesgo. Para estimar correctamente este riesgo de 10 años, antes debe de identificarse correctamente el riesgo por país y los factores acompañantes. Les voy a poner un ejemplo. Esta tabla que ven es un ejemplo de lo que utilizan del SCORE 2 y el SCORE 2 OP.
Primero lo que para saber o para entender estas tablas, primero se tiene que identificar en qué tipo de población estamos, si es de muy alto riesgo, moderado o bajo. Aquí puse un ejemplo de una población de alto riesgo, pero por supuesto, o sea, esto es de la guía de la ESC, entonces toman en cuenta países europeos y mediterráneos, o sea, no está México ahí. Pero bueno, entonces primero se identifica el grupo de riesgo por país. Luego, junto en la tabla, tenemos que identificar el sexo de nuestro paciente. No ven mi mouse, ¿verdad? No, no se ve, vale. No, Valeria. A ver, ¿ahí lo ven? Ahí, ya. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya lo identificamos por grupo y tenemos si va a ser mujer, si va a ser hombre, clasificamos si es fumador, no fumador, se toma en cuenta la presión arterial, la edad, que van aquí en estas columnas, y el colesterol no HDL. Entonces ya tomando todo eso, o sea, identificando exactamente dónde se encuentra nuestro paciente, es como podemos establecer el riesgo que va a tener. Bueno, y hacer un ejemplo. Ok, bueno, entonces hablando más sobre la clasificación de riesgo de enfermedad cardiovascular en personas aparentemente sanas, por empezar en orden. Aquí, primero que nada, hay que establecer que la intensidad del tratamiento que ya se vaya a establecer va a ir acorde al incremento de riesgo cardiovascular. Entonces, en otras palabras, el manejo de los factores de riesgo está recomendado de acuerdo a la categoría de riesgo en la que se encuentra nuestro paciente. La edad es el principal, o sea, vaya, la piedra angular en el riesgo cardiovascular. En general sabemos que las mujeres menores de 50 y hombres menores de 40 están casi siempre en un riesgo a 10 años bajo, pero aquí lo que identifican ellos y lo que más hacen énfasis es que pueden tener factores de riesgo no favorables que van a modificar ese riesgo cardiovascular. Entonces, esto simplemente, o sea, es para clasificar a los pacientes, va a ser por edad, menos de 50, 50, 69, más de 70, donde dependiendo del porcentaje de riesgo calculado es donde se van a encontrar, si es de bajo, moderado, alto o muy alto. Y aún así ya clasificando a nuestro paciente, la decisión para iniciar la intervención va a ser individual y multidisciplinaria. Siempre recordar eso, se hace mucho énfasis en que hay que tomar en cuenta no solo la clasificación, sino los modificadores de riesgo, las comorbilidades que padezca el paciente, la fragilidad, beneficios del tratamiento establecido y, por supuesto, preferencias del paciente. Lo que nos recomienda la guía con clase 1, nivel B, es que pues sí se debe de calcular el score 2 en los menores de 70 años, en aparentemente sanos, y el score 2 OP en mayores de 70 años, aparentemente sanos, y hacer este abordaje escalonado, que es el que vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, personas aparentemente sanas, recordando que son aquellos que no tienen un riesgo cardiovascular previamente establecido, que no padecen diabetes tipo 2, que no padecen enfermedad cardiovascular, por supuesto, ya conocida, o otras comorbilidades. Primero, la primera recomendación como step 1 va a ser dejar de fumar, modificaciones al estilo de vida y mantener una presión sistólica por debajo de 160. Posteriormente los subclasifican en los tres diferentes grupos de edad, donde se va a tomar, se va a hacer el cálculo del riesgo y se va a estratificar, ya sea de riesgo bajo, moderado, alto o muy alto. Aquí importante es que el beneficio del tratamiento de los factores de riesgo es mayor en pacientes jóvenes, por lo tanto el umbral para iniciar el tratamiento va a ser más bajo, digamos que va a ser más estricto. Para mayores de 70 años hay que considerar que la ganancia de sobrevida libre de enfermedad cardiovascular con el uso de tratamiento es menor, por eso se puede decir que es un poco menos estricto. Y pues nada más mencionar que los pacientes, por supuesto, pueden bajar de categoría según se vayan modificando sus factores de riesgo. Entonces, primero hacemos esto, en todo se va a recomendar lo que vimos aquí arriba como recomendación clase 1, y en los que se va a considerar iniciar con modificadores de factores de riesgo, calcular el riesgo a lo largo de la vida y el beneficio,
cálculo del beneficio del tratamiento van a ser en los pacientes de 50 a 69 años que tienen un riesgo bajo o bajo, moderado o alto. Ya los que tienen un riesgo alto, se recomienda, aparte de calcular el riesgo a lo largo de la vida y todo, ser un poco más estrictos e irnos a una presión sistólica de 140 a 130 y un LDL por debajo de 100. Y pues aquí lo que mencioné, que los mayores de 70, pues como la ganancia de sobrevida libre de enfermedad cardiovascular es menor, pues digamos que es menos estricto. Bueno, algo que también nos dice la guía es que no se va a iniciar tratamiento a menos que uno o más factores de riesgo realmente vaya a influir de forma importante. Por eso la estratificación del riesgo. En este paso número 2, aquí lo que seguiría es que los cortes, bueno, primero que nada, o sea, los cortes de riesgo para cada categoría de edad son diferentes para evitar infratratar a los jóvenes o sobretratar a los adultos mayores. Es por eso los diferentes cortes que existen. Entonces, la categoría de riesgo no se traduce automáticamente en una recomendación o indicación para iniciar tratamiento, sino en individualizar dependiendo de tanto la edad como todas las características que se han mencionado. Y bueno, como ya en un paso número 2, lo que ya se estableció, que aparte de calcular el riesgo a 10 años, se calcula el riesgo a lo largo de la vida, el de beneficio, se toman en cuenta las comorbilidades, las preferencias del paciente, y ya se toman medidas más estrictas de control de presión por debajo de 130 sistólica y un LDL cuando se encuentra en alto riesgo por debajo de 70 o muy alto riesgo por debajo de 55. Que estas metas las vamos a ver ya más individualizadas en cada subgrupo ya de las condiciones clínicas. Y esta tabla es lo mismo, simplemente se los dejo aquí para que, o sea, vaya, es otro formato, pero resume más o menos lo que acabo de decir, nada más en esta forma. Luego, entrando al segundo subgrupo, tenemos a los pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida. Estos pacientes en sí tienen muy alto riesgo de recurrencia de cualquier evento cardiovascular si es que no se inicia el tratamiento. Entonces, y una vez ya iniciado el tratamiento y logrando las metas, como quiera su riesgo residual de recurrencia va a variar. Entonces, en estos pacientes es muy importante ser más estrictos, identificar y clasificar de forma oportuna. Hacen énfasis en que hay un riesgo súper alto de recurrencia de eventos en ese grupo, los que tuvieron ya síndrome coronario agudo, los que aparte tienen diabetes o que tienen enfermedad vascular progresiva. Entonces, como primer paso, en estos pacientes se va a recomendar, como ya habíamos dicho, el dejar de fumar, recomendaciones al estilo de vida, mantener una presión de 140 a 130. En ello ya se considera terapia antitrombótica, un LDL por debajo de 70. Se intensifica un tratamiento a un paso número 2, después de hacer el cálculo, los que ya mencionamos, y ya se va a intensificar individualizando, manteniendo una presión por debajo de 130, un LDL por debajo de 55 y se va a considerar terapia dual antiplaquetaria. Esto de la terapia dual es una recomendación clase 2B, pero todas las demás son recomendaciones clase 1. Y esto igual, o sea, en los pacientes son las diferentes condiciones de pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad renal crónica, que aparte que no tienen diabetes o enfermedad cardiovascular, ya en automático se van a considerar en un alto riesgo o muy alto riesgo si es que ya es severa. Y aquí lo importante, en la parte de abajo vemos en los pacientes que ya tienen un riesgo cardiovascular establecido, que tienen una enfermedad cardiovascular ya establecida, aquí pues ya son automáticos, son de muy alto riesgo, y aquí lo que recomiendan también es que se pueda hacer una estratificación de riesgo para prevención secundaria. Hay diferentes cálculos, hay uno que se llama SMART, que lo que hace SMART es que estima el riesgo a 10 años en pacientes con enfermedad vascular estable y
el Euroaspire es el que estima el riesgo de recurrencia a 2 años para pacientes con enfermedad coronaria estable. Esto ya una vez estableciendo el riesgo que tiene individual su paciente con enfermedad cardiovascular, hacerlo todavía, se recomienda hacer ya una prevención secundaria y son de las diferentes escalas que se pueden utilizar. Y luego avanzando a los pacientes que ya tienen diabetes tipo 2, en un primer paso, bueno, primero establecer que los pacientes que tienen diabetes tipo 2, en ellos en general se reduce la esperanza de vida de 4 a 6 años y va a duplicar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto, por supuesto, va a ser más alto conforme más daño haya. El riesgo va a ser el mayor cuando ya existe daño a órgano blanco. Hay un riesgo relativo de enfermedad cardiovascular mayor cuando se inicia a edad temprana y cuando es cuando son, para que la diabetes se diagnostica a edad temprana y que es en mujeres. Tienen también muy alto, así como los que tienen enfermedad cardiovascular ya establecida, estos pacientes también tienen muy alto riesgo de recurrencia de eventos cardiovasculares y también una alta incidencia de padecer o de progresar insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Entonces, en estos pacientes, en un primer paso y de igual forma en las recomendaciones del dejar de fumar y cambios en el estilo de vida, aquí en los pacientes diabéticos tienen una meta de mantener una hemoglobina glucosilada por debajo de 7, esto con recomendación clase 1, y aquí vamos a subclasificarlos dependiendo si tienen una enfermedad cardiovascular ya establecida o un daño a órgano blanco severo. Si no lo tienen, ya el riesgo se va a ir, así es un paciente de moderado o si es de alto riesgo. Y si sí lo tienen de forma automática, las metas van a ser más estrictas con ellos y van a haber más metas de tratamiento. Ahora, por definir nada más lo que es el daño a órgano blanco severo, que es lo que establecen aquí, se considera cuando hay cualquiera de los siguientes, o sea, que hay una tasa de filtrado menor a 45, independiente de la presencia de albuminuria, cuando hay una tasa de filtrado de 46 a 59, con presencia de microalbuminuria, o cuando hay proteinuria, enfermedad microvascular en tres sitios diferentes. Cualquiera de esas, si cumple con cualquiera de esas, se considera como daño a órgano blanco severo. Y pues bueno, aquí también recordando, o sea, que de las metas de TA va a ser una sistólica de abajo de 140 a 130, un LDL por debajo de 70, terapia antitrombótica y recordar que, como ya hemos visto en sesiones previas, se recomienda dar un inhibidor de SGLT2 para pacientes con falla cardíaca y los pacientes, un GLP-1 para los pacientes posterior, o sea, que han tenido algún evento isquémico cerebral. Y en ellos se progresa a un paso número 2, igual, reclasificando con el riesgo de 10 años, con el riesgo a lo largo de la vida, las comorbilidades, etcétera. Pero aquí pues se va a hacer más estricto de que si es de los pacientes que se encuentra dentro del riesgo ya con daño a órgano blanco severo, lo que cambia prácticamente es que sí o sí se agrega un SGLT2 o un GLP, si es que no estaba ya dentro de eso. La presión sistólica se va a buscar mantener abajo de 130 y el LDL va a ser por debajo de 55. Y cuando no lo tienen, va a ser un poco menos estricto el LDL por debajo de 70, presión sí mantenerlo abajo de 130 y es una recomendación clase 2B el de iniciar o no SGLT2 o GLP-1. Y esto nuevamente, pues es lo mismo, haciendo una más resumido en la tabla y aquí haciendo énfasis en los criterios que dije sobre lo que es el daño a órgano blanco. También mencionar que los pacientes con diabetes tipo 1 igual tienen como quiera mayor riesgo de enfermedad cardiovascular porque se va a manifestar a edad más temprana y como dijimos, a mayor edad, o sea, si se presenta más temprano, es mayor el riesgo cardiovascular. Entonces, pues para también tomarlo en cuenta, no solo los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Y algo que mencionan igual es de calcular el riesgo residual
hay un score que se llama Advance, que nos habla, es un modelo que predice riesgo a 10 años, que son específicos para diabetes tipo 2, perdón, y que toman en cuenta factores específicos como hemoglobina glucosilada, el grado del daño de órgano blanco que existe y la evolución que ha tenido el paciente en sí con su control glicémico, etc. Entonces, igual tomarlo en cuenta de cálculo extra residual una vez establecido ya de forma inicial esto. Y bueno, estas tablas aquí se las dejo, no se las voy a dictar todas porque es en pocas palabras resumido lo que acabo de decir, pero pues no sé, se me hizo interesante y fácil así más de leer, que nos clasifica a los pacientes por categoría de edad y las metas específicamente de LDL, de presión y de las otras que mencionamos, tanto en un primer paso como en un segundo paso ya más intensificado. Aquí se las dejo igual. Ok. Entonces ya tomando en cuenta eso, otra cosa que les mencionaba hace rato, que esta guía hace mucho énfasis en cómo comunicar el riesgo cardiovascular al paciente. La reducción del riesgo pues, se va a basar en tanto toda la valoración apropiada de todos los factores de riesgo y la comunicación efectiva del impacto que va a tener el tratar estos factores de riesgo. Y pues siempre considerar las preferencias del paciente. Hay que confirmar y evaluar que el paciente entiende todo acerca de sus factores de riesgo, de los beneficios de tratarlo y también, por supuesto, las desventajas de hacer ciertas intervenciones, porque, pues bueno, tal cual, o sea, como sabemos, una buena comunicación para saber que se entendió clara la información, porque también, o sea, es lo que mencionan es que a veces es confuso para los pacientes, es cómo voy a tratar un factor de riesgo que a lo mejor no me ha determinado o no me ha puesto en un riesgo alto, y cómo sé si realmente me va a hacer un beneficio en tanto tiempo. Entonces, por eso es lo que yo considere muy importante y relativo de el cálculo que hacen ellos por el beneficio de tratar, que establece específicamente en años cuántos años libres de enfermedad cardiovascular va a tener el paciente. Entonces, a lo mejor así lo logra entender mejor. Una de las estrategias que ellos recomiendan es una que se llama riesgo por edad. Entonces, que aquí se pone como ejemplo, utilizas a otra persona de la misma edad, sexo, con menor nivel de factores de riesgo, y así como pueden compararse o visualizarse con esa persona. Entonces, ilustra mejor el impacto de las medidas preventivas que pudiera tener. Y esto de la comunicación, pues es una recomendación 1C. Ahora, hablando de los potenciales modificadores de riesgo. Estos hay múltiples. Entrándonos un poco en cada uno, tenemos factores psicosociales, etnicidad, fragilidad, antecedentes familiares, genéticos, determinantes socioeconómicos, la exposición ambiental, que eso es como más nuevo, los biomarcadores en orina y sangre que conocemos y la composición corporal del paciente. Empezando un poco con factores psicosociales, aquí o sea, está determinado en los diferentes metaanálisis que evaluaron ellos para hacer esta guía, que sí está asociado al desarrollo de progreso en enfermedad cardiovascular y está correlacionado tanto con factor de riesgo socioeconómico y de comportamiento del paciente. El estrés, o sea, psicosocial es independiente del factor o sea, vaya, es un factor independiente. Y va también independiente al sexo, afecta tanto igual mujeres y hombres. De la etnicidad, pues eso no lo incluí como tal, o sea, se reporta mucho sobre la población europea e inmigrantes, entonces, pues por lo tanto, no fue mucho de nuestra área, de nuestro enfoque, porque no hablan de nuestro país, pero también es algo muy importante tomar en cuenta la información que tenemos actualmente nosotros sobre México. De la fragilidad, aquí, pues muy importante porque la fragilidad es un estado que hace al individuo más vulnerable al efecto de ciertos estresores. Es un factor de riesgo funcional para desenlaces desfavorables. Entonces, este tamizaje de fragilidad debe ser realizado en cada paciente independiente de su edad y o sea, no únicamente adultos mayores, o sea, todos, independiente de su edad, al estar en riesgo de aceleración de la edad por lo que está
la condición de padecer una enfermedad cardiovascular puede ocasionar. Mencionan que la fragilidad es un potencial modificador global como factor de riesgo cardiovascular. El impacto que va a tener sobre el riesgo cardiovascular va en todo el espectro de la enfermedad cardiovascular, desde que inicia hasta las complicaciones y cómo progresa. Y pues nos puede apoyar, o sea, identificar la fragilidad que tiene el paciente, nos va a apoyar para crear un plan individual con prioridades ya pues predefinidas. Luego, acerca de los antecedentes de los familiares, pues la información que hay es que es un indicador de riesgo, refleja el rol genético y ambiental. Es información de fácil acceso que se puede hacer pues en una historia clínica bien hecha. Puede dar mayor comprensión de evaluación de riesgo, pero pues, realmente sin nada tan claro sobre su influencia. Como prevención primaria. Ahora, es acerca de los factores, genéticos. Realmente se necesitan mayores avances en scores específicos de riesgo poligenético que podría aumentar el uso de la genética de prevención sobre la prevención cardiovascular. O sea, lo que mencionan es que realmente hay que tener más información sobre específicamente qué genes podrían estar más involucrados para poder establecerlos como un potencial modificador importante del riesgo de prevención primaria cardiovascular. Sobre las determinantes sociales, se sabe que el estrés laboral, el estatus socioeconómico bajo, el no dormir bien, no dormir más de 7 horas al día, son factores independientemente asociados a progreso y desarrollo de enfermedad cardiovascular. Pero pues de esto solo es evidencia preliminar. Acerca de la exposición ambiental, hay una estimación precisa, o sea, realmente no hay una estimación precisa, es, o sea, casi imposible de obtener, por lo tanto, pues no se puede hacer una reclasificación con este riesgo, pero se sabe que hay potenciales modificadores que son la contaminación del aire, de tierra, los niveles de sonido encima del umbral, todos estos son, o sea, factores ambientales que sí influyen, sin embargo, pues no hay una estimación precisa, por lo tanto, no, para reclasificar el riesgo es muy difícil. De los biomarcadores, lo que mencionan es que en las guías del 2016 se recomendó en contra de su uso rutinario, por el sesgo en la evidencia de los marcadores que más utilizan, en específico, recordando que es para prevención primaria, es la proteína C reactiva y pues lipoproteína A, pero como marcador inflamatorio, pero pues se sugiere igual como la evidencia aún es limitada, se sugieren, pero no se recomiendan de forma rutinaria. Y por último, de la composición corporal, como había mencionado al principio de la presentación, tanto el IMC como la circunferencia de cintura son altamente relacionados con enfermedad cardiovascular, tanto en jóvenes como mayores, hombres y mujeres. Entonces, y sí, como dije, se ha reportado que en personas con IMC 20-25 tienen menor desenlace de cualquier enfermedad cardiovascular. Ahora, uno de los que es pues, más relevante, yo creo, es de los estudios de imagen que se han utilizado o propuesto. El que más evidencia tiene es el score de calcio coronario, porque puede reclasificar el riesgo cardiovascular tanto para hombres como para mujeres. O sea, no solo lo puede aumentar, sino lo puede disminuir. Sin embargo, pues aquí hay que pues, apoyarse de lo que mencioné, apoyarse en protocolos para poder interpretar apropiadamente el valor individualizado. Los demás, el angiotac, pues identifica estenosis coronaria y predice eventos cardíacos, pero no se sabe si tiene un valor pronóstico como el score de calcio para mejorar la clasificación de riesgo, o sea, no se recomendaría realizar para como prevención primaria. El ultrasonido carotidio, lo que menciona es que la evaluación de presencia de placa puede reclasificar el riesgo, pero no se recomienda de forma estandarizada, tanto como porque es uso operador, como también porque, o sea,
otro de los factores que toman en cuenta ahí es la medida, el grosor de la íntima media, no se utiliza de forma sistemática. Entonces, vaya, no hay suficiente evidencia como para apoyarlo que se use de forma rutinaria. Y el ecocardio tampoco tiene evidencia contundente de que reclasifique el riesgo primario de enfermedad cardiovascular. Bueno, ahora hablando de intervenciones a nivel individual. Primero, nos hablan sobre lo que es la actividad física y peso corporal. Aquí lo que nos van a recomendar es que como recomendación nivel 1A, a ver, voy por nivel 1A, que para todas las edades se hagan al menos de 150 a 300 minutos a la semana de ejercicio moderado, de moderada intensidad, o de 75 a 150 de ejercicio vigoroso aeróbico. Esto como recomendación 1A, que es como lo más importante a tomar de aquí. Y los que no pueden realizar 150 de actividad moderada, se recomienda que se mantengan lo más activos posibles, así como lo permitan sus condiciones de vida y de salud. Bueno, y luego acerca igual, como ya habíamos mencionado sobre lo del peso, es que está recomendado que las personas con sobrepeso y obesidad busquen una reducción del peso para pues, que tenga un impacto en la presión, dislipidemia y el riesgo de padecer diabetes tipo 2 para que pueda disminuir su riesgo cardiovascular o mejorar su perfil de riesgo cardiovascular. Ahorita vamos a hablar sobre la nutrición, que nos van a decir un poco más acerca de las dietas. Que es precisamente esto. Una dieta, o sea, lo que recomienda es que una dieta sana es, pues, la piedra angular para la prevención cardiovascular primaria en todas las personas. La dieta que más recomiendan es la mediterránea, que es la que más asocia a un riesgo cardiovascular similarmente bajo. Y específicamente lo que, o sea, porque puede ser medio ambiguo decirle al paciente, sí, bueno, come una dieta sana, saludable todos los días. Entonces, algo de las recomendaciones más puntuales que hacen son estas aquí, que es adoptar una alimentación más basada en plantas, que los ácidos grasos saturados sean el menos del 10% total de la energía de su consumo del día. Que consume menos de 5 gramos total de sal en el día, de 30 a 45 gramos de fibra, de más de 200 gramos tanto de frutas como verduras al día, y ahí ponen específicamente las porciones que deben de ser de 3 a 4. Las carnes rojas, reducirlas de 350 a 500 gramos a la semana, pescado una o dos veces a la semana. Recomiendan también 30 gramos de nueces saladas, no saladas, perdón, al día. Y sobre el alcohol, lo que hacen énfasis es que se limite a 100 gramos a la semana, abandonando de forma absoluta cualquier refresco o bebidas que son a base de frutas, humex y esas cosas. Entonces, esas son como las recomendaciones más, más establecidas, y esto es lo mismo, nada más lo traduzco. Ahora, lo que nos mencionan sobre lo que es la salud mental e intervención psicosocial. Esto, pues, sí, o sea, como evidente, o sea, una recomendación clase 1C, los pacientes que tienen alguna enfermedad, un desorden mental, alguna enfermedad mental, sí necesitan, o sea, vaya, soporte y hacer atención y adherencia a tratamiento específicamente de eso, junto con cambios en el estilo de vida, como vaya, o sea, que esto va a ayudar a que, o sea, que el paciente tenga una mejor salud mental, va a ayudar a que el paciente tenga mejor desenlace y mejor apego al tratamiento, que eso es como lo más relevante aquí. Y pues que sí se recomienda un apoyo multidisciplinario con con profesionales de salud que sean específicos en esa área. Entonces, solo pues mencionarle como que sí es algo que considera la guía y que es algo que también tenemos que abordar con nuestro paciente. Sobre el consumo de cigarro, pues mucho ya se mencionó al principio, pero pues mucho énfasis en que esta es potencialmente la medida más efectiva para reducir sustancialmente la muerte o el infarto agudo miocardio. Hay un aumento de años libre cardiovascular a cualquier edad, o sea, lo dejen cuando sea que lo dejen,
Inclusive en los que son fumadores intensos, que se consideran más de 20 paquetes año, dejar de fumar va a disminuir el riesgo dentro de los primeros 5 años. Entonces, como evidencia, o sea, 1A, el dejar de fumar debe ser recomendado en cualquier edad, en todos los grupos de nuestros pacientes. Y hacen también algo que sí o sea, busqué más, pero sobre los cigarros electrónicos, porque pues ahora hay mucho más consumo, bueno, no más consumo, pero se está utilizando mucho más el cigarro electrónico que años previos, entonces sí se ha demostrado que sí pueden ser algo más efectivos para que la terapia de reemplazo de nicotina para dejar de fumar, pero específicamente sobre los efectos que vaya a tener a largo plazo, tanto en pulmón como en sistema cardiovascular, pues requieren de más investigación, pero de igual manera recomiendan abandono. Ahora, sobre la dislipidemia. Entonces, aquí lo que pues hacen énfasis en que se utilice el abordaje escalonado que ya hablamos al principio, tanto para los diferentes grupos de pacientes. Y poniéndolo así más a resumen, vamos a buscar un LDL por debajo de 100 en los pacientes que son aparentemente sanos, que tienen enfermedad renal crónica, falla cardíaca, diabetes sin daño a órgano blanco o sin enfermedad cardiovascular. Pero vamos a intensificar a un step 2 en todos estos mismos grupos de pacientes, bajando a menor de 70 con una reducción de más del 50% o menor de 55 con una reducción de más del 50%, específicamente en los diabéticos. Y bueno, o sea, los que de forma inicial vamos a buscar por debajo de 70, son las personas que tienen diabetes con enfermedad cardiovascular y o daño órgano blanco, y con los que tienen ya enfermedad cardiovascular definida, perdón, y vamos a intensificarlo, a reducirlo por debajo de 55 con una reducción de más del 50% del total. Esto realmente, o sea, es repetitivo, pero o sea, los objetivos son los mismos que se utilizaron en las guías de dislipidemia del 2019. Entonces, no, en cuanto a eso, no ha cambiado. Mencionan algo sobre los triglicéridos. No hay un meta en específico, pero sí se recomienda que debajo de 150 para indicar que hay un bajo riesgo. No hay metas específicas para HDL, pero los valores bajos se asocian a riesgo residual en pacientes con enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, hay que favorecer que esté elevado. Y bueno, esto nada más sobre el tratamiento, o sea, sin meterme mucho porque pues por supuesto no terminamos y yo sé que ya me queda poco tiempo, pero sobre los porcentajes de reducción de LDL que hace de las diferentes intensidades de las estatinas. Ahora, sobre la presión arterial, lo que recomiendan es en todos clasificarlos, en todos estos pacientes hay que clasificarlo y diagnosticarlo, que hay, aquí específicamente nos dicen cómo realizar esa clasificación. Vaya, es la toma de la TA para la clasificación, que en esta tabla vemos específicamente cómo está clasificada. Aquí lo importante es que lo normal lo consideran de 120 a 129 de sistólica, 80 a 84 de diastólica, normal alta, 130 a 139, 85 a 89 de diastólica. Y ya un grado 1 ya es cuando está por arriba de 140. Y pues bueno, esto es simplemente aquí nos ponen para las medidas de la TEA, cuando salen en estas cifras, cuando es importante repetirlo cada cierto tiempo. Porque si está dentro del óptimo, pues lo repetimos cada 5 años, vigilamos. Si está dentro de lo normal, cada 3 años. Y si está ya dentro de lo normal alto, hay que retomarlo y retomarla y hacerlo anualmente para identificar a tiempo si es que si está realmente normal alta o si ya está en una clasificación de hipertensión. Y aquí, bueno, estos son como la presión que buscamos, perdón, meta para los diferentes grupos. Va a ser de 18 a 69. En todos estos, vaya, 18 a 69, más de 70, o las personas que ya tienen daño por presión, o sea, que ya es previamente tratada. Entonces,
va a ser, por supuesto, menos, o sea, sí va a ser un poco menos estricto en los que son mayores de 70, buscando una sistólica por debajo de 140 y bajarla a 130 en dado caso que sea tolerable. Y vamos a, o sea, cuando únicamente es hipertensión aislada, podemos ser un poco menos estrictos, o sea, vaya, es 120 a 130, pero cuando ya hay asociación a enfermedad cardiovascular, es cuando es más estricto por debajo de 140 a 130. Y pues aquí como recomendación se recomienda iniciar un antihipertensivo. Lo que ellos mencionan es que se asocia un mejor apego al tratamiento cuando se utilizan fármacos que, vaya, son, o sea, es terapia dual, sin embargo, que sea de una pastilla porque pues, se asocia mejor apego al tratamiento. Entonces, es lo que ellos recomiendan, es iniciar un tratamiento antihipertensivo con una combinación de 2 fármacos en una pastilla. La combinación pues va a ser incluyendo un bloqueador del sistema renina-angiotensina junto con un bloqueador de canal de calcio o un diurético. Eso como lo más relevante de momento de aquí. En cuanto a diabetes, el objetivo el meta de hemoglobina glucosilada en los pacientes que tienen diabetes va a ser por debajo de 7. Tanto en tipo 1 como en tipo 2. Y sí se puede ser un poco más flexible, va a ser dependiendo de la fragilidad, del tiempo de duración de la diabetes, si tienen algunas otras comorbilidades, se pudiera considerar otra meta menos estricta. Y pues bueno, lo que habíamos mencionado, de que con evidencia 1A se recomienda dar un SGLT2, un inhibidor SGLT2 para aumentar el desenlace en caso de que haya enfermedad cardiovascular ya definida, o sea, que tengan falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y se ha asociado, pues como ya hemos visto en las revisiones pasadas, que sí se ha asociado un mejor desenlace clínico. Sobre la terapia antitrombótica, sí se recomienda, pues en diferentes metaanálisis se ha demostrado que si hay una reducción de riesgo cardiovascular de un 12%, pero si hay un mayor riesgo de sangrado importante, por lo tanto, o sea, como recomendación primaria general, no se recomienda compresión primaria, sí como secundaria, pero no como algo, no como recomendación primaria por el mayor riesgo a sangrado mayor. En ciertos casos particulares, si mencionan que tienen un riesgo muy alto y que los beneficios sobrepasan el riesgo, puede ser considerado, pero no está recomendado. Ahora, ya nada más por casi concluir, algo de los gaps o lo que falta en la evidencia de que ellos hacen énfasis y lo que creí más relevante, en cuanto a la clasificación de riesgo cardiovascular, realmente comparar la efectividad y costo-efectividad del tratamiento guiado por riesgo versus guiado por el grado de factor de riesgo establecido individual. La comparación sobre la precisión de modelos de riesgo cardiovascular ajustado y sobre los no ajustados, los estándares. Entonces no hay, o sea, tantos estudios que los comparen, sino simplemente aquí pues, lo recomiendan más los ajustados. No hay suficiente información de manejo de riesgo cardiovascular en personas mayores a 85 años con fragilidad, por lo tanto se necesitarían más estudios en cuanto a esa clasificación de pacientes. Y pues la comparación de diferentes métodos para la estimación de riesgo cardiovascular a lo largo de la vida y el beneficio de la vida a tratar factores de riesgo. Y esto pues creo que es de lo más importante y que puede tener mayor impacto en la comunicación del riesgo con nuestro paciente. Sobre los modificadores de riesgo, pues hay mucha falta de información sobre los factores psicosociales, falta de evidencia que esto mejore la predicción de riesgo, lo mismo de la etnicidad, asociado a otros grupos étnicos, no únicamente los que mencionan ahí ellos, europeos y del medio, la fragilidad, el consenso en una herramienta de tamizaje para fragilidad que sea aplicable para enfermedad cardiovascular, creo que sería, o sea, porque
o sea, mencionan que se puede utilizar la de Rockwell, por ejemplo, pero pues no hay una ya estandarizada que se utilice específicamente para esto y que sería muy beneficioso. En lo genético, o sea, que sí existe un potencial score de riesgo poligenético que pudiera complementar, nos adelantaría a establecer cambiar el riesgo cardiovascular. Y la exposición ambiental, determinar si la contaminación, o sea, realmente modifica a nivel individual. De esto, pues sí falta información más, más clavada. Y pues ya por último, que pues, lo más relevante aquí, yo creo que acerca de los factores de riesgo y la clasificación, es que, o sea, tomar en cuenta que los factores de riesgo que más importantes va a ser tanto el nivel de colesterol que tiene el paciente, la TA, el tabaco, que es así, yo creo que lo que más podemos fomentar que abandone el paciente, el padecer diabetes y la adiposidad. Que el riesgo se estima tanto en aparentemente sanos en todos los diferentes grupos de edad y que nos puede pues adelantar perdón, me pregunta, las pruebas de esfuerzo farmacológico, las pruebas de esfuerzo farmacológico, ¿a qué te refieres, Jack? No, la prueba de esfuerzo sobre banda o la farmacológica, sí, también forman parte del abordaje cardiovascular de prevención primaria o esos ya están en otro apartado, como Sí, eso no, o sea, al menos, o sea, en este apartado o sea, como tal no venía, ya venía más específicamente para falla cardíaca, que era pues todos los otros, o sea, sí había mucho más en la guía sobre específicamente las condiciones clínicas, pero pues como por supuesto es súper extensa, pues me enfoqué mucho más en los factores de riesgo y en los modificadores que podemos aplicar más nosotros como internistas. Pues. Ok. Y pues bueno, de los modificadores de riesgo, los scores actuales pueden sobreestimar o subestimar el riesgo en diferentes grupos étnicos, pero pues que no aplica tanto aquí para nosotros. Lo que vimos de imagen, el score de calcio es el mejor estudio de imagen que puede mejorar la clasificación de riesgo, pero aún así hay que identificar con quién, o sea, clasificarlo bien. Y pues hacer énfasis también en que la fragilidad se considera un factor de riesgo funcional y su evaluación es útil para terminar todo el plan. Ya todo sobre las condiciones clínicas, que a lo que no pudimos adentrarnos tanto por falta de tiempo, pero que sí saber que tanto la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular, que ya se sabe del beneficio de usar inhibidores de SGLT2 para que se asocien a un beneficio cardiovascular y renal a largo plazo, que si hay una sobreposición entre cáncer y factores de riesgo cardiovascular. POC también se considera un factor de riesgo mayor para enfermedad cardiovascular, para stroke y para falla cardíaca. Estos pacientes son más propensos a arritmias. El sueño no reparador, un sueño muy variable, como mencionamos también, se asocia a mayor riesgo y padecer ciertas enfermedades cardiovasculares aumenta el riesgo de enfermedad mental hasta 2.2 veces. Y como habíamos mencionado, la diferencia entre hombres y mujeres, ciertas condiciones en mujeres, hipertensión asociada al embarazo, preeclampsia, están asociadas a mayor riesgo, y en hombres la disfunción eréctil con mayor presencia de eventos cardiovasculares al futuro. Y pues nada, o sea, simplemente también por último saber identificar correctamente qué factores de riesgo, cuáles modificables y poder estratificar para aplicar la estrategia de abordaje escalonado y establecer una comunicación efectiva con el paciente para que mantenga un buen apego a tratamiento y seguimiento. Y pues ya sería todo por mi parte. Yo sé que fue muchísima información, pero si tienen dudas o si tienen algún comentario adicional,